Muy bien, por favor me dejen. Muy bien, el día de hoy yo quiero, hace 8 días yo estuve compartiendo sobre cómo el dabar de Dios puede obrar en la vida de una persona. La palabra dabar del hebreo. Hoy quiero compartir la segunda parte de lo que es el dabar. Hoy yo quiero hablar el poder del dabar que despierta generaciones. Ese es el tema del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando el poder del dabar en nuestra generación, pero hoy voy a hablar del poder del dabar que despierta generaciones, y para eso vamos a tomar una porción de la palabra que realmente es bien interesante. Pero primero quiero como resumir qué es el dabar. La palabra dabar en el hebreo tiene un significado para nosotros en el día de hoy, y significa palabra hablada, y es la palabra que Dios habló desde el principio. Por ejemplo, en Génesis 1:3, cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué sucedió? La luz se llevó a cabo. Es decir, esta palabra dabar significa asunto, acontecimiento, hecho real, que lo que se habla se lleva a cabo y se ejecuta. Es decir, esta es una palabra que no solo se escucha, sino que esta palabra crea, esta palabra transforma, esta palabra despierta generaciones. Ese es el efecto y la diferencia cuando algunos de nosotros leemos un libro de historia o leemos un libro sobre arte, sobre ciencia. Esta es la diferencia entre cuando leemos un libro corriente que cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tiene una connotación profunda, diferente. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Así que la palabra de dabar, podríamos decir, es la voz de Dios que crea, que realiza, que ejecuta, que transforma, que lleva a cabo algo, que lleva a cabo un propósito. Y vamos a verlo hoy, cómo esta palabra se llevó a cabo en la palabra. En primera de Samuel capítulo 3, del versículo 1 al 21, encontramos una de las historias más poderosas sobre cómo el dabar de Dios cambió el rumbo de un joven, cambió el rumbo de un hombre de Dios, un sacerdote, y cómo cambió el rumbo de una nación. O sea, cómo una palabra en un instante puede cambiar una persona, un joven. ¿Sabe usted lo que está haciendo Dios en este tiempo? Está levantando un movimiento espiritual en esta nación donde está despertando a los jóvenes. Eso es lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Un despertamiento en las universidades en esta nación. Yo me convertí en un despertamiento espiritual dentro de la Iglesia Católica. Toda mi familia católica toda la vida. Y dentro de la Iglesia Católica me invitaron a una reunión un día donde solo iban jóvenes. Pues allí Dios me dio la oportunidad de recibir una palabra acerca de Jesús. Aunque siempre íbamos a misa los domingos con mi familia, pero nunca me habían hablado específicamente de Jesús. Pero allí un joven dio un testimonio de cómo su vida cambió a través de la obra de Jesús. Eso me quedó a mí sonando y sonando, hasta que ellos hicieron un desafío de quién quería comprometerse con Jesús. En ese día tomé la decisión más importante de mi vida, y en ese momento se levantó un movimiento espiritual en la ciudad de Bogotá, donde vivíamos, un movimiento espiritual grande entre los jóvenes. Pues el día de hoy se está levantando en esta nación un movimiento espiritual grande a partir de la circunstancia tan difícil que se ha vivido en esta nación, como hablamos hace 8 días, como la muerte de Charlie Kirk.
que fue realmente algo grave, algo profundo, algo que ha afectado tremendamente esta nación, que afectó muchísimas esferas de esta nación. Y esto ha resurgido, que prácticamente, escuche, casi en muchísimas naciones del mundo en el día de hoy están reconociendo la obra de este joven de 31 años, de todo el trabajo que él estaba llevando a cabo, y cómo millones, desde el momento que él falleció hasta el día de hoy, millones de jóvenes en esta nación están convirtiéndose al Señor. Lo que el enemigo pensaba que era destruir, esto fue para un despertamiento espiritual en esta nación, donde la mayoría de ciudades de los Estados Unidos se están levantando en el día de hoy jóvenes a predicar y llevar a cabo la palabra. Ahora me impacta cuando yo veo en las redes sociales los niños diciendo, niños de 5 años, 6, 7, jóvenes de 13, 14, 15 años, jóvenes de universidad, todos diciendo, yo soy Charlie Kirk, yo soy Charlie Kirk, yo digo, Dios mío, estás haciendo una obra grandísima. Lo que el enemigo pensaba que caía al piso fue un despertamiento espiritual. ¿Estás listo tú para esto? Pues vamos a ver qué dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 3. Aquí, como dije, encontramos una de las historias más claves. Pero veamos qué sucedió en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar esta porción de la palabra. Dice la palabra: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La primera cosa que quiero compartir, el primer aspecto que me parece muy importante, recuerde el nombre de la palabra que estamos enseñando, el dabar. El dabar. El primer aspecto, cuando el dabar escasea. Repito, cuando el dabar escasea. La Biblia dice en este versículo que el joven Samuel estaba ministrando al Señor en presencia de Elí. Imagínese usted, un joven común y corriente y dispuesto para amar y buscar de Dios, y estaba con el sacerdote. El sacerdote era el sacerdote Elí, y él vino allí en ese momento a ministrar, y el sacerdote era la autoridad, pero quien ministraba en ese momento, dice la palabra de Dios, era Samuel, el joven. Es decir, estaba buscando a Dios en presencia de Elí. Pero dice cosa muy importante, dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, porque no había visión con frecuencia. Por eso he denominado este punto, cuando el dabar escasea, porque la palabra de Dios estaba escaseando. No que Dios sea escaso, sino que el hombre escaseaba en manifestar la palabra que Dios tenía para el pueblo y la nación. Esto me está hablando de esta porción de la palabra de Dios, cómo y de qué manera un joven comenzó a buscar a Dios. Por eso me impacta esto del día de hoy, porque estoy viendo ese resurgimiento en medio de los jóvenes. Es la verdad. ¿Cuánto lo estamos viendo en esta nación? Eso lo estamos viendo. Entonces la Biblia dice que en ese momento quien estaba buscando a Dios era un joven. Pero algo importante, dice que servía en el templo del Señor. A pesar de su edad, ministraba al Señor, buscaba a Dios, estaba con una disposición muy grande que uno anhela y desea que todo joven tenga. A ver, la palabra ministrar en hebreo tiene una connotación especial. La palabra original en hebreo de la palabra ministrar es el sharat, con SH, sharat. Y eso significa servir, asistir o atender en un contexto sagrado. Es decir, cuando se dice el joven Samuel ministraba al Señor, está diciendo que el joven Samuel servía a Dios en el templo, asistía. ¿A quién asistía? Al sacerdote, porque el sacerdote, el antiguo pacto, allí en
la nación hebrea, ellos tenían el sacerdote, entonces el sacerdote ministraba, pero en este momento lo que estamos hablando es que el joven Samuel ayudaba o colaboraba en la ministración hacia Dios, es decir, específicamente en un aspecto sagrado. Ahora, Samuel, aunque era niño, ya participaba en las labores del tabernáculo. Ahora, recordemos que en ese tiempo había un tabernáculo. En ese tiempo no se había construido el templo, sino un tabernáculo. El tabernáculo era un lugar o un espacio o una carpa, digámoslo así en el lenguaje moderno para nosotros, rectangular, donde habían tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio exterior. Y en una de esas partes, que era el lugar santo, allí estaba el sacerdote, pues allí se encontraba Samuel. Aunque era niño, participaba en esas labores del tabernáculo. Entonces él tenía, por ejemplo, que abrir la puerta del tabernáculo, cerrar la puerta del tabernáculo, atender al sacerdote, ayudarle, apoyarle y asistirle en todas las labores como sacerdote. Ahora, no era un asunto mecánico, él lo hacía de corazón. Era una forma para él de adorar a Dios sirviéndole. Es decir, esto nos habla de cómo Samuel tenía un corazón para Dios. En obediencia, él buscaba a Dios. Por eso la Biblia habla de un hombre que era conforme al corazón de Dios, como David. Siempre buscaba adorar y buscar a Dios. Así que, aunque Samuel servía al Señor, siempre tenía una persona que lo supervisaba. ¿Quién era? El sacerdote Elí, porque era la autoridad. Y Samuel, que era joven, estaba sometido a la autoridad de Elí, es decir, estaba sujeto a alguien que le guiaba, que era el sacerdote. Pero aquí encontramos un problema. ¿Cuál es el problema? El texto dice lo siguiente: aunque Samuel estaba ministrando, dice, la palabra del Señor escaseaba en esos días. Cuando la palabra de Dios está escaseando en un lugar, hay algo grave. Usted se imagina que usted asista a una congregación y la palabra allí escasee. ¿Qué es lo que debe ser predicado? La palabra. Pero que usted llegue a un lugar para recibir una palabra y la palabra escasee, que no se lea la palabra, que la palabra de Dios no tenga preeminencia, allí hay un tremendo problema. Y está diciendo el versículo que escaseaba la palabra de Dios en esos días. Mira, ¿qué significa el hecho que la palabra de Dios escaseaba? Significa muchas cosas. ¿Sabe qué significa? Significa que había poco entendimiento de la palabra o poca revelación de la palabra de Dios. Significa que no había dirección profética. Significa que había poca vida espiritual. Significa que la gente no tenía comprensión, entendimiento y revelación de la palabra de Dios en su vida. En otras palabras, podemos, por ejemplo, lea usted el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18 dice: sin visión el pueblo perece. Repito, sin visión el pueblo perece. Si nosotros no somos gente de visión, el pueblo va a perecer. Por eso fue que asesinaron a Charlie Kirk, porque él era un hombre de visión. Imagínense, él comenzó su ministerio a los 18 años. A los 18 años ya había levantado el ministerio que él levantó. 18 años, comenzando, ya había levantado. Para usted, ¿él era un hombre de visión o no? Para mí era un hombre de muchísima visión. De una visión tan grande que en pocos años llegó a millones de personas en esta nación. Y tan grande que en el día de hoy se han unido millones de personas en todo el mundo y han llegado a los pies de Dios. Realmente, ¿sabe qué sucedió en la mayoría de las iglesias de los Estados Unidos el domingo pasado?
que la gente comenzó a asistir a las congregaciones de una manera impresionante. Yo escuché testimonios de personas que decían, cuando vimos lo que pasó con este hombre, con este joven, porque él lo que hacía era predicar la palabra de Dios, y lo hacía de una manera no normal, no como lo puede hacer uno en el púlpito, pero una manera abierta, en la cual la gente podía comprender fácilmente. Pero el propósito, él dice, el propósito era llevar el evangelio. Ese era el propósito, que la gente conociera a Jesús. Y por eso fue asesinado, porque así como yo compartí el domingo pasado, así como Esteban fue el primer mártir, en el día de hoy Dios tiene gente que quiere compromiso con Él. Aquí, ¿cuántos queremos compromiso con Dios? Pero en ese tiempo la visión escaseaba. Es decir, la gente no tenía una visión grande, un propósito para llevar a cabo el plan de Dios para su vida. Pero yo quiero decirte que nuestro Dios es Dios de visión. Es un Dios que tiene una visión para cada uno de nosotros. Mire, Dios tiene un plan para cada persona que está sobre la tierra, sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia. Dios tiene un plan para tu casa más grande de lo que tú te imaginas. Y por eso Dios permite que nosotros lleguemos a sus pies, para que sea revelada su visión para nuestro corazón. Así que el pueblo, dice la Biblia, perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En la palabra. En la palabra. Por eso, si nosotros no conocemos la palabra, vamos a perecer. Necesitamos recibir la palabra, entenderla, comprenderla, leerla, estudiarla, para que la revelación de la palabra llegue a nosotros. Vamos al verso número 2. Y aconteció un día que estando Elí era el sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Mire, cuando usted lee este versículo, cuando yo estuve estudiando este versículo, yo pude darme cuenta de muchas cosas que sucedieron en la nación de Israel cuando usted ve solamente este versículo. Dice que Elí estaba acostado en sus aposentos. Esto habla de una persona que ya tiene suficiente edad, que está ya cansado, que está agotado, que tiene problemas, ¿cierto? Una persona que ya prácticamente ha dicho, yo he hecho mucho ya en la tierra. Pero dice que sus ojos comenzaron a oscurecerse. ¿Qué nos habla eso? Que el sacerdote ya estaba envejecido. Dice que tenía los ojos oscurecidos, es decir, no podía ver con claridad. Esto sucede en algunas personas que llegada a una edad ya no pueden ver muy bien. Esto le pasó a Elí. Pero también podemos entender algo, que el dabar, recuerda la descripción de dabar, que es la palabra de Dios hecha realidad, ¿okay? Este dabar escaseaba. Esto es lo que dice el versículo primero. Es decir, nadie oía claramente las palabras de Dios. ¿Cómo la podían oír si el sacerdote estaba prácticamente mal? Entonces escaseaba. Era muy difícil que la gente pudiera recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Así como había una ceguera física que él tenía, también había ceguera espiritual sobre la nación de Israel. Había ceguera espiritual porque no había vida de Dios en la gente. Israel prácticamente tenía sequía espiritual como nación. En ese tiempo había una sequía total como nación. Y esto trae consecuencias tremendas sobre una nación. Mira, cuando una nación busca a Dios, Dios se va a manifestar sobre la nación. Cuando una nación se aparta de Dios, van a venir juicio de Dios sobre la nación. Ustedes han escuchado de Jonathan Cahn. Jonathan Cahn es un judío convertido al cristianismo, pero es una de las personas que personalmente a mi esposa nos gusta mucho escuchar, porque él es un hombre que, siendo judío, se convirtió al Señor, vive acá en esta nación, es un hombre de Dios, y Dios lo ha utilizado para dar una palabra a los presidentes
y a las autoridades de esta nación. Y yo recuerdo cuando hace unos 4 o 5 años atrás, este hombre convocó en Washington, DC, estuvimos allí con mi esposa, convocó miles de personas para orar por esta nación. Eso fue cuando el tiempo de la pandemia, creo. Fue cuando él convocó toda la nación para oración. Pastores de todas las ciudades de los Estados Unidos viajamos, estuvimos allí. Fue un tiempo tan especial donde él traía un mensaje a la nación para búsqueda de Dios, de cómo era necesario buscar a Dios, de qué manera se necesitaba que le buscáramos, porque cuando la nación busca a Dios, viene la bendición de Dios, pero la nación que se aparta de Dios, viene maldición sobre esa nación. Solamente miren ustedes Venezuela, solamente miren Cuba, solamente miren Colombia, solamente miremos lo que está pasando en nuestras naciones. Cuando un hombre dice, maldito Israel, y lo maldigo desde el fondo de mi ser y de mis vísceras, ¿qué le cayó ahí a Chávez? Un cáncer. Claro. Porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso la Biblia dice, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Debemos cuidar de lo que decimos, lo que hablamos. Mire, lo que te sale de tu boca, ya no puedes decir, voy a entrarlo de nuevo. Ya salió de tu boca, ¿cierto? Entonces la Biblia dice, debemos bendecir. Bendecir, somos creados para bendecir. Dios nos ha hecho para bendecir, pero muchas veces nosotros usamos las palabras incorrectamente, de tal manera que afectamos incluso a nuestra familia, a nuestros hijos. Bruto con su papá, y comenzamos a nosotros a enseñarles, a hablarles cosas totalmente incorrectas, en cambio de bendecir a nuestros hijos y hablarles correctamente. Pues en realidad, cuando en una nación se enseña la palabra, todo va a cambiar. Imaginémonos lo siguiente, es una realidad. Los 4 últimos años en esta nación se levantó una ideología en los colegios para enseñar en los colegios, en las escuelas, a los niños sexualidad, niños pequeños, 4, 5, 6 años. Esa ideología se enseñó en toda esta nación durante 4 años. ¿Qué bendición puede traer para la nación eso? Maldición viene sobre la nación. Pero cuando ahora se ha prohibido totalmente en todas las escuelas que se levante esta ideología, y se ha dado la orden que solamente, ¿sabe qué orden se dio ahora en esta nación? Que en las escuelas tienen que leerse la Biblia. Imagínense, ¿qué va a traer esto sobre la nación? Crecimiento espiritual y una cosa más, progreso económico. La economía crece, porque cuando la autoridad busca de Dios, la nación recibe la bendición. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento en la nación de Israel? ¿Qué estaba pasando? Estaban con sequía espiritual. O en el día de hoy hay mucha gente que vive con una Biblia en su casa llena de polvo, porque no la abren, con Biblias cerradas, sin escuchar la voz de Dios en medio del ruido que hay en el mundo. Es como, suponga lo siguiente, suponga que a usted lo llaman el día de que un amigo le dice, mira, yo sé que tú tienes el celular viejo, yo quiero regalarte un último iPhone 17 nuevecito, te lo quiero regalar. Te lo regalan, pero tú poco sabes de tecnología y pues sencillamente ves que está muy bonito, pero sin conexión. No lo conecta, no hace nada. ¿De qué sirve un iPhone 17 sin conexión? Para nada. No sirve absolutamente para nada. Así es un creyente sin el lavar de Dios. No sirve para nada. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha dado a nuestro ser la capacidad que podamos declarar su dabar, es decir, su palabra. Pero había un detalle, verso número 3, vamos al verso 3, había un detalle allí. Vamos un poquito más rápido.
Samuel estaba durmiendo en el templo. Estamos hablando de Samuel, que era un joven. Estamos hablando de Elí, que es el sacerdote. Y estamos hablando del templo. Bueno, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Miren eso, el arca de Dios. El arca era el lugar donde Dios se manifestaba, era como el cofre sagrado, tanto que en el día de hoy todavía están buscando el arca que se perdió. En el día de hoy están deseando dónde está el arca. Pues el arca en ese momento estaba en el templo del Señor, ahí en el tabernáculo. Dice la Biblia que, escuche, dice, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Una vez más repito esto. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que todavía la lámpara de Dios estaba encendida. ¿Me entiende? Todavía la lámpara de Dios estaba encendida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estamos hablando que la nación había caído espiritualmente, estaba en sequedad, no tenían profecía, no tenían revelación, no tenían entendimiento, no tenían progresión, no estaban caminando como era. Pero dice la Biblia que en plena circunstancia de sequedad, dice, todavía la lámpara de Dios estaba encendida. Es decir, la luz del tabernáculo estaba. La luz del tabernáculo todavía permanecía encendida. Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? La presencia de Dios persistía aunque la nación estuviera débil. Todavía la presencia de Dios estaba y no se había ido. Todavía Dios estaba manifestándose por la luz que había en el tabernáculo. Puede que vivamos nosotros tiempos difíciles. ¿Quién de nosotros no ha pasado tiempos difíciles? Puede que vivamos tiempos difíciles donde ni siquiera parece que Dios hablara a nuestro corazón, donde sientes que como que hay sequedad y como que no sabes qué hacer, qué decisión tomar en un momento. Una de las cosas más difíciles de la vida en un momento es no saber qué hacer. Y eso le sucede a uno cuando llega uno a esta nación y no sabe qué hacer, ¿cierto? ¿Alguien le ha pasado aquí? No saber dónde está, no saber qué hacer, no saber dónde decir, aquí es donde yo debo estar. A mí me pasó eso. Fueron 6 meses que estuvimos así, porque me invitaban de 3 ciudades para que estuviéramos, y en ninguna veíamos que debíamos estar. Pero una mañana yo estaba dormido, bueno, como todas las mañanas, y en esa madrugada yo estaba dormido y tuve un sueño. Y en ese sueño, ¿sabe qué? Dios me abrió los cielos y vi que nosotros estábamos levantando una congregación en esta ciudad. Y yo vi las calles, todo, y fue en esta ciudad. Vi todo, las calles, todo, vi en esta ciudad. Cuando después de eso me llama un discípulo online que vive en Miami, me dijo: pastor, yo quiero ir a hablar con usted porque Dios me habla algo. Es que yo no sabía dónde deberíamos estar. ¿Por qué? Porque mi familia vive en Orlando y mi familia son como más de 30 personas. Entonces dije, ahí ya tenemos una congregación. Entonces era más fácil quedarme allá, más fácil. Pero lo que Dios me habló fue otra cosa, fue muy diferente. Entonces, ¿qué sucedió? Él vino desde Miami para hablar conmigo y vino específicamente a decirme, mire pastor, Dios me dijo esto, ¿y qué era? Que él debería estar acá. Dios es así. Puede que atravesamos tiempos difíciles, pero siempre Dios da una salida. Esto es el Señor. Y tal vez parece que la voz de Dios hubiera apagado, así como pasó en la nación de Israel en ese momento, donde había ceguera, porque la visión de Dios, dice, escaseaba la palabra y no había visión en la nación de Israel. Pero quiero decirte algo: si en tu vida hay algo así, mientras la lámpara de Dios esté encendida, todavía hay esperanza.
Mientras la lámpara de Dios está prendida, Dios todavía está actuando. Dios todavía se mueve, Dios todavía está en acción, Dios todavía está en su trono sentado diciendo: hijo, yo te amo, yo te cuido, yo no te voy a dejar solo, no te voy a abandonar. Yo tengo para ti pueblo grande, bendición grande, tengo para ti bendiciones que no te imaginas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. ¿Cuánto lo creen en su corazón que Dios lo hace en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu generación? Él es Dios de generaciones, de generaciones. Porque ¿qué quiere Dios? Que tú y tu casa, como dice la Biblia, yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso todavía hay tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Todavía. Israel estaba en una sequía tremenda, terrible, pero todavía hay tiempo. No importa la sequía que haya en tu vida, no importa si ha habido sequía en la economía, no importa en qué área, todavía hay oportunidad, porque Dios todavía está vivo, Dios todavía vive, Dios es eterno y su gracia está en nosotros en el día de hoy. La segunda cosa que quiero hablar, no se preocupen, hasta ahora estoy en el primer punto, son como 6, son como 10. Bueno, segundo punto, bien rápido, versículo 4, dice: el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Número 2, cuando el Dabar llama. ¿Qué sucede? Voy a explicar esta situación. En medio de una noche silenciosa estaba allí el joven Samuel. Dios inicia algo con este joven que estaba en el tabernáculo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios suele llamar en el momento menos esperado. Menos esperado. Cuando tú menos te imaginas, Dios te llama. Cuando tú te imaginas todo menos de Dios, en ese momento Dios está actuando. Porque tú no sabes cuántas personas han estado orando por ti. Tú no sabes cuántas personas te han buscado, cuántos han pedido: mire, Señor, te pido por tal persona que está pasando problemas. Y cuántos de nosotros nunca supimos cuántos oraron para que nosotros conociéramos del Señor. Porque así prácticamente es Dios. Dios suele actuar en el momento menos esperado. Yo lo que siempre le dije a Dios: Señor, me convierto, pero una cosa te digo, nunca voy a decir aleluya, y segundo, nunca voy a ser pastor. Eso fue mi petición. Verso 4. Jeremías 1, 4 y 5. Quiero traer la relación Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Vamos a leer Jeremías 1, 4 y 5. Vamos a salirnos un poquito, solamente volvemos de nuevo a esta porción. Muy bien, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Qué nos dice? Vino pues palabra del Señor a mí diciendo. ¿Palabra de quién? Del Señor. ¿Para quién? Para Jeremías, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo? La Biblia está diciendo: antes que tú nacieras, yo te conocí. Escuchen. Antes que tú nacieras, dice el Señor, ya te conocí. Esto le dijo a Jeremías, pero eso te lo está diciendo a ti en el día de hoy. Eso te lo está diciendo a Alberto, le está diciendo a Natalia, está diciéndole a Jonás, a Pedro, a Andrés, al que sea. Dios te está diciendo a ti en el día de hoy: antes que nacieras te conocí. ¿Sabe qué pasó? Dios es eterno. Y yo no sé qué pasó, pero antes que yo naciera, Dios ya me había conocido. Antes que tú nacieras, Dios ya te había conocido. Antes que hubiera nacido, Dios te santificó. Antes que hubiera nacido, Dios te levanta como profeta a las naciones. ¿Se había usted imaginado eso? Dios ya sabía. Mire, antes de crear los cielos y la tierra, antes de crear esta tierra, ya tú estabas en Dios. Es que este versículo es impactante. Que Dios nos haya conocido a nosotros antes de haber sido creados los cielos y la tierra. Eso habla mucho del amor de Dios hacia nosotros. Y ya Dios lo había llevado a cabo. Ahora, no fuiste tú quien escogió a Dios.
No fuiste tú quien dijiste, no, Dios está como necesitado de mí, yo soy tan bueno que voy a buscarle a Él. No, es que estábamos nosotros tan necesitados que Él nos llamó y llegamos a Él. Pero primero Él nos llamó. Tú no fuiste quien lo llamaste a Él. Él fue quien te escogió. Y eso es muy importante. Vamos a mirar 1 Samuel capítulo 3 verso 5. Volvamos a 1 de Samuel. Volvamos de nuevo. Yo le compartí este versículo de Jeremías solo para que usted entendiera qué es el llamado. ¿Y quién llama? ¿Quién llama? ¿El hombre o Dios? Dios. Versículo 5, 1 Samuel 3, 5. Y corriendo luego a Elí. ¿Quién estaba corriendo? Samuel, ¿cierto? Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Mira esto que es bien interesante en el día de hoy. Samuel no reconoce una voz que le estaba llamando. No reconoce. Una voz la escuchó, pero no la reconoce. Samuel no sabía qué era esa voz. Entonces corre hacia el sacerdote Elí. Y cuando corre al sacerdote Elí, le dice: bueno, tú me llamaste. No, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte, Samuel. Algo te está pasando. Ve de nuevo a acostarte. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Aquí está hablando de cómo escuchar nosotros la voz de Dios. La voz de Dios se puede escuchar. Y es importantísimo para nosotros como cristianos aprender a discernir y distinguir la voz de Dios de la voz del hombre. Al principio confundimos la voz de Dios con las voces de las autoridades, de los padres, de la tradición, de los deseos. Podemos nosotros confundir la voz de Dios. Por esto es muy importante que tengamos mentores espirituales que nos ayuden a nosotros a saber escuchar la voz de Dios. Pero miren, de las cosas más fáciles que nos ayudan a entender y escuchar la voz de Dios es buscar a Dios en oración. Digamos, lo que yo podría decirte, cómo poder escuchar la voz de Dios, es buscando a Dios en oración. ¿Por qué? Es como cuando tú comienzas a conocer a una persona nueva y poco a poco al principio empiezas dialogando, ¿cierto? Y poco a poco vas hablando un poquito más. Llega el momento cuando ya escuchas la voz de la persona, sabes quién es, ¿cierto? Ya tienes el oído listo y preparado para esto. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú hablas más con Dios, llega el momento que tu oído espiritual está abierto y puedes escuchar claramente la voz de Dios. Es como, yo les he contado algunas veces que en un momento yo estaba en una actividad que no estaba orando ni nada, pero me estaban viniendo a mí pensamientos negativos y circunstancias negativas. En ese mismo momento, cuando me llegaron esos pensamientos, escuché una voz que me dijo: esto no es mío, no recibas eso, eso no es mío. Yo entendí que Dios me estaba hablando que no debo permitir ese tipo de pensamientos negativos en mi mente. Por eso es muy importante aprender a diferenciar la voz de Dios. Porque la voz de Dios, el escuchar la voz de Dios y aprender a escucharla, a discernirla, nos va a ayudar a nosotros muchísimo en nuestra vida. Vamos al verso número 6. Así que estamos en el aspecto que primero vimos que la visión escaseaba, ¿cierto? Que el dabar escaseaba. Ahora estamos hablando que el dabar nos llama. ¿Qué dice el verso 6? Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate.
7. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. ¿Qué le dice el sacerdote Elí a Samuel? No, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, porque Samuel todavía no sabía discernir la voz de Dios. ¿Cuántas veces le pasó? 3 veces le pasó lo mismo. Y eso nos puede pasar a nosotros que no sabemos discernir la voz de Dios. 3 veces le sucedió que no comprendían que si le hablaba Dios o no. ¿Por qué? Porque Samuel antes no había escuchado la voz del Señor. Confundía la voz de Dios con la voz del hombre. Y ese es un problema real. ¿Saben qué significa esto? Falta de revelación en nuestra generación anterior. Cuando nuestra generación anterior no ha tenido revelación de Dios, entonces nosotros carecemos de entendimiento para comprender la voz de Dios. Un ejemplo: mis padres nunca conocieron al Señor, ¿cierto? Yo fui el primero en la familia que conocía al Señor. Mis padres no, ellos conocían otras cosas y ellos no, nada para ellos, no, esto no era para ellos. Pero llegó el momento que por una circunstancia familiar ellos llegaron a los pies del Señor. Quiere decir que yo nací en un hogar donde no se me enseñó la Biblia, no se me enseñó la palabra, nunca la tuve. Yo mismo comencé a leerla estando ya en la universidad estudiando, comencé a leer la Biblia y allí formé un grupo en la universidad, etcétera, etcétera. La cosa es que cuando usted tiene unos padres que le transfieren a usted la palabra, que le enseñan a orar y le dan la palabra a usted, es fácil que usted pueda tener acceso a aprender a escuchar la voz de Dios, porque sus padres ya tienen raíces en la palabra. Entonces hay una transferencia generacional de bendición. Pero en mi caso no fue así porque mi familia no era cristiana. Ahora, mis hijos que han crecido siendo enseñados en la palabra, ya para ellos va a ser mucho más fácil poder entender y comprender lo que dice la Biblia, cómo poder escuchar la voz de Dios. Por eso, la falta de revelación en una generación ocasiona problemas en la siguiente generación. Pero por eso las nuevas generaciones necesitan escuchar la voz de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso les digo a ustedes aquí, aprendan a escuchar la voz de Dios para que enseñen a sus hijos a cómo escuchar la voz de Dios. Porque eso es muy importante. Cuando Dios nos habla de espíritu a espíritu. Cuando Dios nos habla, entonces no vamos a confundir su voz, porque es Él hablando a nuestro interior, hablando a nuestro ser, a todo nuestro ser. Por eso es importantísimo que aprendamos a escuchar la voz de Dios. La cultura que se tiene en el día de hoy normal de las personas que nos rodean no es una cultura de compartir de la vida espiritual. Entonces por eso no encontramos gente que pueda hablar lo mismo con nosotros, porque la gente que de pronto está estudiando contigo, trabajando contigo, tienen otro tipo de ideas. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a saber escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos, versículo número verso 8. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me han llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Una vez más sucede eso. Verso 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se acostó en su lugar. ¿Qué sucedió? Esta ya es la tercera vez. Y finalmente el sacerdote Elí entiende que es Dios quien está hablando a Samuel, que es Dios quien le está llamando. En ese momento Elí entiende: oh, realmente es Dios quien está llamando al joven. Así que le dijo: cuando vuelvas a escuchar esa voz, entonces responde esto: habla, Señor,
que tu siervo escucha. ¿Qué le dijo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa instrucción cambió el rumbo de la vida de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso es clave la instrucción de un guía espiritual que nos pueda ayudar a nosotros, que nos enseñe a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenía que decirle? Habla, Señor, que tu siervo escucha. A ver, yo quiero que usted me acompañe y le digamos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Una vez más: habla, Señor, que tu siervo escucha. A ver, mujeres: habla, Señor. A ver, ¿dónde están los hombres? Habla, Señor, que tu siervo escucha. A ver, ¿dónde está todo el mundo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que ya sabemos cómo poder decirle: bueno, Señor, aquí estoy listo. Habla, que tu siervo escucha. Porque Dios puede estarte hablando algo y tú ni siquiera sabes. Tal vez necesitas en algún momento un Elí en tu vida que te enseñe a discernir la voz de Dios. Por eso, iglesia, necesitamos aprender a discernir y escuchar la voz de Dios. ¿Qué le decimos? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien. Número 3, bien rápido, versículo 10 al 14. Versículo 10 al 14. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿cuántas veces le había hablado Dios ya? 3. Entonces dice, llamó la cuarta vez. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios no solamente le habla algo al profeta, a Samuel. Dios no solamente le habla así sencillamente, sino le habla con un contenido específico. Le habla con un contenido preciso y un contenido concreto. ¿Qué está hablando? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué está hablando Dios con Samuel? Ya que tengo que terminar. La voz de Dios puede traer o noticias muy buenas o noticias no muy buenas, pero para restaurar, para poder enmendar nuestra vida o para restaurar aspectos de nuestra vida. Verso número 11. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. El Dabar de Dios está anunciando algo un poco complejo. Dios está dando no un simple consejo. Dios está haciendo una intervención histórica. Cuando Dios habla, algo puede pasar en la cultura de un lugar. Cuando Dios habla, algo puede pasar en la vida social o en la vida espiritual de un lugar. Cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de muchas maneras. ¿Cómo habló Dios a esta nación? ¿De qué manera habló? Por un hecho que conmocionó a la nación. Así habló Dios, y eso hace que esta nación cambie. Verso 12. Ahora, ¿qué le dice? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿De quién está hablando Dios? Del sacerdote. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mira, ¿qué es lo que pasa? Dios no solamente llama, sino trae una revelación para la nación. El Señor le da a Samuel un tremendo mensaje fuerte contra la casa de Elí. ¿Quién era el Elí? El profeta. Porque sus hijos no habían hecho lo correcto, habían pecado y no se habían arrepentido. ¿Qué quiere decir? El Dabar
no siempre trae un mensaje sencillo. El Dabar puede traer un mensaje, ¿para qué? Para arrepentimiento, para cambio. A veces el Dabar confronta, da disciplina, pero siempre el Dabar de Dios es para restaurar. Cuando Dios siempre habla, es para restauración. Cuando Dios habla, es para bendición. Siempre Dios nos habla para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Siempre Dios nos habla para que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Siempre nos habla por amor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues obedecer su palabra. Porque si no, vamos a ser nosotros afectados. Por eso es importantísimo. Si Dios te da un mensaje, de muchas maneras Dios nos da mensajes a nosotros. Si Dios te da un mensaje con la circunstancia que aconteció en esta nación, es un mensaje para toda esta nación, para toda. ¿Qué está diciendo Dios a esta nación? Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de no caminar como Elí, de no llevar a cabo la vida que Elí, envejecidos con un cristianismo tradicional, sino levantándonos en Dios y diciéndole: Señor, desde el día de hoy queremos comprometernos contigo, queremos cambiar, queremos tomar una decisión distinta. Nos hemos dado cuenta que hemos fallado, que hemos pecado, nos hemos dado cuenta que no hemos actuado como deberíamos actuar y tomamos la decisión de volver nuestro corazón a ti. Eso es lo que Él pide, que volvamos nuestro corazón a Él, que de nuevo le busquemos, que digamos: Señor, te necesitamos a ti. Por eso es que Dios siempre da oportunidades. Dios siempre. La semana pasada yo estaba con mi nieta mayor, con Allison, y cuando hablo con ella, ella habla como si fuera una persona de 18 años. Ella empieza a hablar: abuelito, entonces cuéntame, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y empezó a preguntarme sobre cosas de la Biblia, empezó a preguntarme sobre qué dice la Biblia sobre tal cosa, sobre lo otro, ¿por qué hace esto? Y entonces Dios, ¿por qué hace esto? Todo ella me estaba preguntando absolutamente sobre todo. Pero es que cuando una niña de 6 años está diciendo, yo digo, pero ella va más allá, ella está entendiendo lo que está diciendo, ella quiere razonar más. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que Dios no quiere que uno esté quieto, sino que avance, que vaya un poquito más allá. Si eso es una niña de 6 años, ¿cuánto más nosotros tenemos la capacidad de entender que Dios nos da oportunidades para bien? Para bien. Yo le decía a ella: mire, si Dios permite esto, es porque ama. Ella me estaba preguntando: ¿por qué Jonás tuvo que caer tanto? ¿Por qué cayó esto sobre Jonás? Es que hizo Jonás, me decía, ¿qué cosa tan mala fue la que hizo Jonás? Que lo tuvieran que mandar en el pez. ¿Qué cosa terrible hizo él? Ella me decía, ¿qué cosa? Le dije: mira, la única cosa terrible es que no quiso obedecer a Dios. ¿Y por qué? Porque no quiso ir a predicar a Nínive. ¿Y por qué? Porque eran malísimos. Digo, por eso. No entendía cómo. Entonces Dios nos da siempre la oportunidad para que nosotros volvamos nuestro corazón a Él, para que nosotros entendamos que no podemos seguir en la misma manera, para que nosotros nos demos cuenta. Mira el verso 14 lo que dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Terrible, porque Dios no le da ni siquiera oportunidad a Elí de cambio, ni de su casa. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con nosotros? Que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. La diferencia es grande, que aunque a Elí había juicio, con nosotros está la gracia de Dios. Está el tiempo de Dios para nosotros, para restaurarnos, para bendecirnos, para transformar nuestra vida, nuestra casa, nuestra generación. Y por último, número 4, cuando el Dabar de Dios despierta generaciones. Verso número 19. Y Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Samuel dijo se cumplió. Pues ese joven Samuel se convirtió en el tremendo profeta Samuel, que fue quien le tocó enfrentar a todos los reyes, muchos reyes de Israel, y decirles en su cara que necesitaban cambiar. Ese joven se convirtió en el gran y poderoso profeta de Dios. Colocamos en pies y vamos a orar. Padre, gracias
Porque vemos y notamos tu amor, cómo tu amor es tan grande, tu amor tan maravilloso, que tú nos miras con cuerdas de amor, Señor. Si tú apartaras siquiera tus ojos de nosotros y te enojaras, no podríamos mantenernos ni siquiera en pie. Pero en el día de hoy podemos decir, Señor, tu gracia se ha derramado sobre tu pueblo en el día de hoy. Tu gracia se derrama sobre tus hijos. Nos da dolor de Elí y sus hijos. Pero, Señor, en el día de hoy nos arrepentimos, Señor, si no hemos hecho lo correcto, si no llevamos a cabo lo que tu palabra dice, si no obedecemos tu palabra para llevar a cabo tus propósitos en el día de hoy. Te decimos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Yo quiero invitarte el día de hoy de que si hay algo que tú sabes en tu vida que no está correcto delante del Señor, este día dile, Padre, perdóname. Padre, perdóname porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor. La palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, tan solo con tener la actitud en nuestro corazón de humillarnos y decirle, Padre, perdónanos. Perdónanos por no obedecer tu palabra. Perdónanos por ser duros de corazón. Perdónanos, Señor, por no hacer lo que dices que hagamos, por no obedecer cuando nos dices, cuando nos has hablado. Padre, en el día de hoy solo podemos decir, gracias por tu amor tan grande con nosotros. Amado hermano, yo te invito en el día de hoy a reconocer el gran amor de Dios. Si hay algo que puedo decir en el día de hoy es, el amor de Dios es demasiado grande. Su gracia y su amor nunca se van a apartar de nosotros. Nunca te va a desechar, nunca te va a dejar, nunca te va a apartar. No, 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 no. Él te dice, ven, hijo, hacia mí. Si Jesús, viendo a sus discípulos y viendo la actitud que ellos tenían, que ellos tomaban, como entre ellos mismos peleaban y entre ellos mismos se decían palabras, el Señor les amó y el Señor les soportó. Si soportó a un Pedro que era impetuoso, rebelde, lo soportó, lo soportó, lo soportó y lo amó hasta el último día. El mismo Jesús está con nosotros en el día de hoy. Es el mismo Jesús que estuvo con Pedro. Es el mismo Jesús que está ahora a la diestra del Padre intercediendo por ti. Jesús en este momento está orando por ti, orando, clamando, diciendo, Padre, mira a mi hijo, mira a tu hija, mira cómo está, ayuda, levántale. Él está intercediendo por nosotros en el día de hoy. Él está clamando, Él está diciendo, Padre, ayúdales. En este día, Señor, te decimos gracias porque Jesús está intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque no permites que nosotros nos apartemos, que nosotros salgamos fuera de ti, que nosotros te dejemos. Gracias, Señor, porque en el día de hoy nos está llamando a un compromiso mayor. Nos está llamando, Señor, a decir, oh, no es el momento para vivir con sequedad. Si has notado en tu vida que has estado en sequedad, si personalmente te sientes en sequedad en tu espíritu, este es el día que el Señor está diciendo, hija, ahora tengo para ti manantial de vida. Tengo para ti agua viva, agua de vida, que va a saciar todo tu ser, que va a saciar toda tu alma, que va a saciar tu corazón, que te va a llenar, que te va a inundar, que te va a transformar, que te va a cambiar. No importa cuánto dolor haya habido en tu alma, no importa cómo te hayas sentido, si te has sentido en algún momento rechazado, solo, herido, herida, este momento trae esa circunstancia delante del Señor. Entrégasela y dile, Padre, vengo delante de ti adolorido, vengo delante de ti
con temores, con conflictos, con necesidades, con angustia, con preocupaciones. Tal vez, Señor, he pensado que no sé qué hacer, pero yo sé que contigo todas las cosas van a ser distintas, que todo va a cambiar. Yo sé, Señor, que si tú tomas control de mi barca, si tomas control de mi vida, todo va a ser distinto. Este día dile: Señor, someto a ti mi alma, someto mi corazón, someto mi vida. Abre tu corazón en este día al Señor y dile: he aquí, Señor, estoy delante de ti. El Señor te llama, el Señor te ha hecho un llamado, así como el Señor llamó a Samuel y lo llamó, pero él no entendía, no sabía que era la voz de Dios. En este día el Señor te está llamando, el Señor te está diciendo: hijo, hija, hoy es el día. Hoy es el día de un cambio, hoy es el día de una decisión, hoy es el día de una transformación, hoy es el día de ir adelante, de avanzar. Hoy es el día de decir: Señor, me comprometo contigo, de decir: Señor, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero seguir tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Este día Dios te está llamando para que digan: salgo de la comodidad y me comprometo contigo, con pasión, con entrega, con amor, con compromiso. En este día te invito a que le digas: Señor, abro la puerta de mi alma, de mi corazón, de mi vida, abro todo mi ser para que tú obres. Dile en este día: Señor, te necesito. Allí el Señor quiere escuchar tu voz. Este día es el momento de comenzar a abrir tu voz y dile: Padre, te necesito. Padre, eres mi Dios. Señor, eres mi Dios. Te necesito, no puedo estar sin ti. Necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito de tu temor, necesito de tu voluntad, necesito de tu favor sobre mi vida. Este día dile: Padre, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por protegerme, gracias por bendecirme. Abre tu corazón. Mira, es tan importante que en este momento, yo te invito en este momento por unos cortos minuticos, que cierres tus ojos allí donde estás y miras como si al frente estuviera Jesús llamándote y diciéndote: hijo, hija, ven a mí, te estoy llamando, ven a mí. Quiero llenarte de mi amor, quiero llenarte de mi gracia. Por un momento, escucha la voz del Señor dentro de ti, que te dice: te amo con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa palabra es para alguien. Escuche, el Señor está dando una palabra para alguien. El Señor está diciendo: yo te amo con amor eterno. Tal vez hay alguien en este día, en este lugar, que necesita del amor eterno del Padre. Aquí está esa presencia del Espíritu Santo en este momento. Yo quiero que usted se aperciba que está esa presencia manifiesta ahora. Yo te invito a levantar tus manos y dile: Señor, que tu presencia me inunde, que tu presencia me llene, que tu presencia me cambie, me restaure, me transforme, me renueve. Que tu presencia, Señor, lleve a cabo una obra grande en mi vida. Dile: Padre, 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 gracias por tu amor. Dile: gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Dile: gracias, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Hay un mover del Espíritu en este lugar, en esta tarde. Aquí está. Hay personas que están experimentando. Si usted levanta sus manos, usted va a sentir una pesadez en sus manos pesadas. Ya está este amor del Espíritu en este lugar. Solo te invito: levanta tus manos y vas a sentir tus manos pesadas. Es el Espíritu Santo que está obrando en esta tarde en tu alma, en tu ser, en tu corazón, allí en tu vida. Él está obrando en lo más profundo. Él está obrando allí donde el hombre no puede obrar. Es el Espíritu de Dios obrando ahora. Dile: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, inúndame. Espíritu Santo, gracias. Oh, dile: Espíritu Santo, ahora recibo de ti. Recibe de su gracia, recibe de su amor, recibe de su bondad, recibe de su misericordia, recibe de su voz.
En este momento dile, heme aquí, heme aquí, heme aquí. El Señor te llama, puedes decirle, heme aquí. Así como le dijo Samuel, heme aquí, heme aquí. No tengas temor en el día de hoy, no tengas temor, Él está contigo, Él está contigo. Aquí está su presencia que te llena, que te inunda, es que está rebosando límites. La presencia del Señor que está inundando, está llenando corazones, está inundando almas, está llenando familias, está inundando hogares. Esa presencia está inundando corazones que tal vez estaban solos, abatidos, necesitados, pero que su presencia está aquí. Aquí está su presencia. Su presencia se está llenando, te está llenando, está inundando, transformando, renovando. Oh, ahora mismo en este lugar está esa presencia del Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo, por inundarme de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Dile gracias, Señor, por inundar todo mi ser de ti. Dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. El Espíritu Santo está en este lugar, inundando este lugar de su presencia, de su gracia. Hay personas en este día que van a estar experimentando ahora un mover de su gracia, un mover de su amor, que van a experimentar ese amor tierno, ese amor grande, ese amor. Aquí hay gente quebrantada, hay gente llorando, aquí hay gente siendo tocada por el Espíritu Santo, aquí hay gente que está ahora con pasión por Dios, que en su corazón hay fuego abrasador de su gracia, fuego de su presencia. Cuando el fuego del Señor está en ti, algo nuevo sucede, algo nuevo sucede. Aquí está el lavar de Dios en ti, en tu alma, en tu corazón, en tu ser, en tu vida. Aquí está ese lavar, inundando todo su ser, todo tu ser. Gracias, Espíritu de Dios. Ve tomando asiento allí donde estás, ve tomando asiento, toma asiento. Yo no sé cuántos están experimentando lo que yo estoy experimentando, pero es un mover del Espíritu Santo maravilloso, maravilloso. Un mover del Espíritu Santo especial, grande, grande, que transforma nuestras vidas, que nos llena, que nos restaura, que nos cambia. Oh, es un mover de su presencia. Gracias, maravilloso Espíritu de Dios. Gracias, gracias Espíritu de Dios. Estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en medio de nosotros en el día de hoy. Estamos agradecidos, maravilloso Señor. Gracias. Padre, yo imparto sanidad y salud sobre cualquier enfermo. Cualquier persona que esté enferma, imparto sanidad en el día de hoy. Espíritu de sanidad en tus cuerpos. Cualquier cuerpo enfermo, reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús. Donde quiera que esté, sea sanado en el nombre de Jesús. Cualquier cuerpo, persona afligida, reciba paz. Cualquier aflicción que haya, recibe paz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, gracias, Señor. Cuando el lavar de Dios es impartido, trae resultados, bien resultados en nuestra vida. Amén. Vamos a bendecir al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Si en el día de hoy lo vas a hacer, puedes, si usted quiere, va a bendecir la obra del Señor, puede levantar su mano para recibir un sobre, o pueden pasar las cestas, que vayan pasando las cestas los servidores, para que de esa manera los hermanos puedan ahí ser bendecidos. Y vamos a orar por las ofrendas, los diezmos. La Biblia dice que cada uno según ha sido prosperado, bendiga a Dios según sea prosperado. Si el Señor te ha bendecido en alguna manera, en alguna forma, es el momento de que bendigamos al Señor. Amén. De la misma manera, así como Dios nos ha bendecido, de la misma forma. Amén. Mientras vamos recogiendo las ofrendas, los diezmos,
Quiero bendecir cada una de las personas que están allí online, que han estado por YouTube. Les bendecimos en el día de hoy. Y tenemos también allí en el video, creo que tenemos las personas que alguien quiere donar y hacerlo online, puede hacerlo también. Ahí sale en el video a través de cómo se puede hacer, ahí a través del video en YouTube, dice, para las personas que no estén acá y que quieran hacerlo online. Para las personas que estamos en este lugar, saben que transmitimos, estamos transmitiendo por Facebook, pero hemos hablado que ellos borraron todos los videos de las predicaciones en Facebook, entonces tuvimos que salir de Facebook y hacerlo ahora en YouTube. Entonces estamos en YouTube. Es interesante, ¿no? Que no borran videos que sea de lo que sea, pero de la palabra de Dios los borraron cientos de videos que teníamos en Facebook. Por eso la plataforma de YouTube ahora lo estamos haciendo. Si usted quiere recibir las predicaciones que tenemos los domingos o todo tipo de predicación, entonces puede inscribirse. ¿Se dice suscribirse o suscribirse a la página Revive Church? Revive of Church o Revive Church. Puede hacerlo a la página Revive, en español se entiende, Revive, en inglés Revive, lo mismo. Entonces puede usted inscribirse en la página de Revive Church y así a ustedes le llegarán notificaciones de cuando sale la predicación. ¿Amén? Y quiero animar a toda persona que es parte del ministerio para que dé su like por YouTube y de esa manera otras personas tengan acceso a la palabra que tenemos el día de hoy. Amén. Así que bendecimos cada una de las personas que está en YouTube, los que van a ver el video, y declaramos bendición en sus casas, sus hogares, sus familias, sus generaciones, que sean bendecidos. Bendecimos ese apoyo que siempre hemos tenido de ustedes. Declaramos esa bendición del Señor con cada uno de ellos. Declaramos que son bendecidos, que puedan caminar en bendición, en abundancia, y que la mano del Señor les sobreabunde. ¿Amén? Voy a terminar aquí ya antes y para poder terminar el video que tenemos el día de hoy y podamos entonces de esa forma concluir nuestra reunión en el día de hoy. Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús.